Por favor, diga conmigo: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Espíritu Santo, enséñeme a recibir la palabra y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Creo y recibo el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Una de las cosas más complicadas en la vida cristiana, ¿cuál es? Que nosotros estamos en dos mundos. Los nacidos de Dios estamos en dos mundos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que tengamos una dualidad. Mire lo que dice Efesios 2:6. Por favor, diga conmigo: si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Alguien tiene otra versión? Miremos otra versión y leemos varias versiones. Efesios 2:6. Sí, ¿qué dice? Dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. Si partimos de la base de que la Biblia es la palabra de Dios y de que Dios no miente, entonces nosotros ¿dónde estamos? Según el verso de Efesios 2:6 en la versión internacional. En regiones celestes. En regiones celestes. Eso se llama el tercer cielo. Pero su cuerpo físico está aquí en la tierra. Entonces, ¿de dónde somos? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo. Buen punto, de los dos. O del cielo o de la tierra. Entonces, cuando no hay claridad de dónde somos, entonces nos complicamos en la vida cristiana. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Entonces, si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente, está diciendo que se puede confiar en Dios. Se puede confiar en Dios. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, quiere decir que el Dios que abrió el Mar Rojo, hoy puede defender a Israel. Que el Dios que hizo que Pedro caminara sobre el agua, hoy puede hacer que usted reciba un milagro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que causó que los leones no se comieran a Daniel, es el mismo que levantó al paralítico de Bethesda, que tenía 38 años de parálisis, y es el mismo que hoy responde. Entonces, si la Biblia dice, ¿alguien tiene otra versión? Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Dios nos dio un lugar en el cielo. Entonces, un problema, algo que enreda la pita de los milagros, que hace que se enrede la pita de los nacidos de Dios. Ojo, no de los cristianos, porque la Biblia en ninguna parte dice que los cristianos van al cielo. Las iglesias están llenas de muchos cristianos, pero muchos no han nacido de Dios. La evidencia de que una persona nació de nuevo es los frutos. O sea, la persona tiene un cambio absolutamente radical. Absolutamente radical. Es imposible que una persona que diga que es cristiana eche chistes verdes, tome, fume, se marihuane. Es imposible que una persona que diga que ha nacido de Dios sea ladrona o pícara o sinvergüenza, abusiva, tramposa, adúltera o fornicaria o ladrona. Es imposible.
Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia claramente dice que Dios es bueno y que el diablo es malo. La Biblia claramente dice que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo bienes y sanando. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. Entonces, hacer bienes es tener plata para pagar agua en los teléfonos. ¿Qué es opresión? No tener para pagar agua ni luz en el teléfono. Hacer bienes, tener para comer, tener ropa, techo, para salir a pasear. Opresión, no tener para comer, no tener para comprar ropa, no tener para salir a pasear. Y sanando, de sida, de cáncer, de herpes, de diabetes. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. O sea, el sida, el herpes, la diabetes son opresiones satánicas. Ahora bien, ¿cuál es el reino del diablo? ¿Dónde reina el diablo? La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, ¿de cuál mundo? De este mundo, de este mundo. Entonces, ¿dónde el diablo es Dios? En este mundo. Entonces, en este mundo el diablo puede hacer lo que se le antoja. Lo único que el diablo no puede hacer es, escúcheme esto, este mundo es del diablo porque Adán se lo entregó, porque Dios creó los cielos y la tierra y Dios le entregó el dominio del mundo a Adán. Y cuando Adán peca le entrega el dominio del mundo al diablo. Este mundo es del diablo no porque lo haya creado, sino porque Adán se lo cedió. Para rescatar vino Jesús. Entonces Adán perdió el derecho sobre el mundo y murió física, espiritual y eternamente, o sea, separado de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nos rescató. Entonces en Jesús tenemos vida abundante y vida eterna, pero también nos sacó de este mundo. Ojo, los que salen de este mundo, los que están resucitados y están en el cielo con Jesús, son los que han nacido de Dios, no los que son cristianos, porque en ninguna parte dice que los cristianos van al cielo. No los que son católicos, porque en ninguna parte dice que los católicos van al cielo. No los que son mormones o testigos de Jehová o rezan el rosario o hacen oraciones o son monjes o son monjas. No, la Biblia dice que el que no nace nuevo no puede ver aquí, ni entrar aquí. Entonces la Biblia hace énfasis. ¿Dónde se complica el asunto? Que cuando la persona llega a Cristo, la persona tiene una vida completa en este mundo. En mi caso, yo llegué a Cristo a los 29 años. Fueron 29 años que yo nací de papá pecador, mamá pecadora. Fueron 29 años donde yo aprendí a pecar por la enseñanza de mi mamá y por la enseñanza de mi papá. Fueron 29 años donde yo aprendí a pecar en el colegio con mis compañeros, con mis amigos. 29 años donde yo aprendí a decir groserías en la primaria, en el bachillerato. 29 años donde yo aprendí a criticar, a juzgar, a pensar mal, a hablar mal. 29 años donde aprendí que yo no me dejo de nadie, que si alguien me dice algo, pues le voy revisando, le voy hablando con groserías o le voy sentando su golpe. Fueron 29 años. Escúcheme, los médicos tienen la capacidad de abrir el cuerpo, revisar los órganos, hacer alguna corrección en los órganos, cerrar el cuerpo y la gente vive, pero eso no fue de la noche a la mañana. Ellos tuvieron que pasar por lo menos 10 años en la universidad, 6, 7 años y luego hacer una especialización. Pero eso no es cualquiera. Los abogados, aunque desde el primer día les dicen abogados, el primer día en la universidad dicen los abogados que hacen aquí, no han leído el primer código, no saben la primera ley. Cuando las personas que nacen de nuevo, los que son convencidos en el Corán de pecado, justicia y juicio, y confiesan a Jesús como Señor y Salvador, y nacen de nuevo, tienen conocimiento experiencial de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en ese mismo instante ya no están en este mundo, según la Biblia.
O sea, no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Para el efecto, si usted se va a Alemania, usted puede vivir en Alemania, pero usted es colombiano. Allá cambia las formas, las costumbres, la forma de pensar, la forma de vestir, la forma de actuar, pero usted es colombiano. Usted solo es alemán cuando usted empieza a practicar, a vivir y a hablar como se practica, se vive y se habla de lengua nativa alemana. Si usted no lo hace, nunca es alemán. En Japón es cultural, o sea, ellos consideran que no hay problema sexual, entonces consideran que antes de los 8 días un hombre, o sea, y una mujer que se conocen, tiene que tener sexo. O sea, para ellos es lo normal. Y cuando se le compara con algún latino o algo, usted, allá no es así, se aterran. Entonces, si usted va a Japón, si tiene 30, 40 o 50 años y va a Japón y conoce una japonesa o 2 o 5 y vive 2, 3, 5 años y nunca se acuesta con ninguna, usted no es japonés. No practica las costumbres de allá. Punto. ¿Estoy siendo claro? Un problema grande que hay entre los nacidos de Dios, ¿cuál es? Es un problema de ubicación. Entonces, si es un problema de ubicación, ¿qué hay que decirle al nacido de Dios? Ubícate. Ahora, ¿dónde empieza el problema? En la ignorancia de quiénes somos. Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque mi pueblo es llevado cautivo. Entonces, si en este momento Dios hace algo extraordinario y con un chasquido de dedos lo transporta y lo pone a vivir en China, y no hay forma de que usted salga de allá, o sea, de ahí para adelante va a vivir en China, ¿qué sería bueno de parte suya hacer? Aprender chino. Las costumbres chinas. Pero tiene más de 3000 caracteres. No importa, usted puede aprender. Habla mi chino. No importa. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de interactuar es diferente. Es diferente. Y usted está allá, pues tiene que aprender. Arroz se dice chou fan. Y si usted dice chuchu, no come arroz. Si dice chocho o chichi, no come arroz. Necesita aprender a decir chou fan. Punto. Es así. Gústele o no le guste, entienda o no entienda. ¿Me estoy haciendo entender? Con el Señor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué llegamos a Cristo? Porque Él nos trajo con lazos de amor. La Biblia declara que Jesús dice: todo el que viene a mí es porque el Padre lo trae, y si lo trae a mí, yo no lo echo fuera. Es decir, todo el que va a una iglesia cristiana fue traído por Jesús. El instrumento para llegar a la iglesia cristiana fue de pronto un pariente, la vecina, la mamá, el tío, o un mensaje en televisión, o en radio, o en internet. Pero el que llega a Cristo es porque Dios lo trae. Pero ¿qué ocurre con el nacido nuevo? Y juntamente con Él nos puso a vivir en el cielo. ¿Qué vive en el cielo? ¿Qué vive? El Espíritu. Piense bien la respuesta. Y juntamente con Él, Pues yo. yo. ¿Y qué es? Cuando usted dice, cuando yo le pregunto ¿qué vive en el cielo? Y usted dice yo, ¿a qué se refiere? ¿Usted de qué está compuesto? Espíritu. De espíritu, de alma y de cuerpo. Su cuerpo vive en el cielo, según la Biblia, sí. ¿Pero cómo así? La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Quiere decir que el diablo no lo puede tocar. Quiere decir que una enfermedad no lo puede tocar. La escasez de dinero no lo puede tocar. Un granito, una espinilla no lo puede tocar. La gripa, la caries no lo puede tocar. La presbicia, la otitis, la laringitis
no lo puede tocar. Entonces, ¿por qué lo toca? Porque no tiene conocimiento de quién es usted. No tiene conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo usted conoce? Leyendo la Biblia. Punto. O sea, el único libro que estipula quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer y dónde podemos hacerlo y cómo lo podemos hacer y sobre qué tenemos poder y autoridad es las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y si usted no tiene por hábito leer la Biblia todos los días, siquiera, qué sé yo, 10 minuticos, mire, cuando tome un tinto, tómeselo despacio y lea en voz alta. O desarrolle la disciplina de leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no va a conocer lo que dice la Biblia. Y si no conoce la Biblia, pues sencillamente en ese pedacito que no conoce la Biblia, el diablo se la va a dedicar. El diablo se la va a dedicar. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. El diablo viene a robar su paz. El diablo viene a robar su dinero. El diablo viene a robar su salud. El diablo viene a robar su hombría para que se vuelva homosexual. El ser mujer para que se vuelva lesbiana. El diablo viene a robar a sus hijos para que se vuelvan descomedidos y chiflados. El diablo viene a robar. Y todo eso, ¿por qué ocurre? Porque no se conoce la palabra. No se conoce. La Biblia claramente dice que la opresión es del diablo. ¿Qué es una ira? Mire lo que dice Efesios 4, 31. Quítese de vosotros. Quítese de vosotros. Le toca a usted. ¿Por qué le toca a usted? ¿Por qué cuando la Biblia dice quítese de vosotros, por qué le toca a usted? ¿Por qué le toca a usted? Quítese de vosotros toda ira, todo enojo. ¿Por qué la Biblia dice quítese de vosotros? Porque nos dio dominio. Porque Jesús ya no los quitó. ¿Cómo? Al quitarnos la naturaleza pecaminosa, la raíz de la ira, la raíz del enojo, la raíz del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, del lesbianismo, la raíz del robo, del atraco, es el corazón pecador, que es una fábrica de pecado que produce pecados. Entonces, como es una fábrica de pecado y estamos en este mundo, entonces se crea el internet y el corazón es una fábrica de pecado, entonces inmediatamente el corazón empieza a ver cómo hace para que el internet sea nocivo. Entonces empiezan a aparecer todo tipo de cosas en internet que dañan a las personas. No quiere decir que el internet sea malo, porque los hijos de Dios pueden coger el internet y usarlo para cosas buenas. Y por un mensaje de internet se puede llegar a muchos lugares, y por una palabra que se dé en la internet, la persona puede ser sana de cualquier cáncer, de cualquier sida. Pero ¿qué necesita la persona? Conocer la palabra de Dios. Escúcheme, usted puede ser una persona que ora, pero ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Muchas personas oran sin conocer la Biblia. Padre, por favor, te suplico, sana a mi tía, Señor, te lo suplico. Te lo ruego, Señor poderoso y maravilloso. Haz tu perfecta voluntad. Esa es una oración de ignorancia. ¿Por qué? Porque la Biblia declara en Mateo 28, 18 y 19, que Jesús ya nos dio poder y autoridad en el cielo y en la tierra. La Biblia declara que somos embajadores de Cristo, que somos embajadores del cielo. La Biblia declara que por la sangre de Jesús Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, usted es rey en el espíritu y el diablo es el esclavo, el diablo es el vasallo. Quiere decir que la gripa, el cáncer, el sida, el herpes, la gonorrea, el lesbianismo, el homosexualismo, el tomar, el fumar, el mentir, son espíritus que oprimen a la persona, pero son espíritus del diablo
que Jesús los venció en la cruz y se tienen que doblegar al nombre de Jesús. ¿Qué se doblega en el nombre de Jesús? La pobreza, las deudas. Uy, pero es que 80 millones de pesos, para Dios 80 millones de pesos son como 5 pesos. El problema no está en Dios, está en su falta de conocimiento. Porque si Dios hizo el cielo y la tierra y se lo regaló al ser humano, y el cielo a tierra, la tierra está llena de oro, de esmeraldas, de rubíes, de diamantes, de zafiro, de cornalino, topacio, jaspe, berilo, ónice, carbúnculo, esmeraldas, petróleo. Si Dios hizo la tierra con semejante cantidad de bendición y la hizo para que el hombre tuviera y fuera próspero, entonces ¿por qué hay gente nacida de nuevo, gente en la iglesia que es escasa? Porque no tienen el conocimiento. ¿Qué conocimiento necesita usted? El conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia claramente declara que cuando Jesús derramó la sangre, Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es enfermedad en cualquiera de las áreas. La maldición de la ley es pobreza en cualquiera de las áreas. La maldición de la ley es muerte en cualquiera de las áreas. O sea, muerte en su hogar. Usted no puede tener un buen cónyuge, un buen hogar. Muerte con sus hijos, con su relación familiar. Muerte con su cónyuge. Muerte con... Esa es la maldición de la ley. Muerte. O sea, la maldición de la ley es enfermedad en todas las áreas. ¿Por qué hay cristianos enfermos? Porque no conocen. ¿Qué es lo que debe conocer un cristiano? Que la enfermedad es como esto, y usted la puede coger y destruir. Porque ya Dios le dio ese poder y autoridad. Dios lo hizo usted rey y sacerdote. Usted es rey ungido con Espíritu Santo y con poder para destruir la pobreza, destruir la enfermedad. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra. ¿Cómo hace usted para creer eso? Leyendo la Biblia. Porque al leer la Biblia, su fe crece. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios en voz alta, usted está oyendo y la palabra penetra, alimenta su espíritu y su fe crece, su fe se desarrolla. Pero si no lee la Biblia, no funciona. Si poco lee la Biblia, sus pensamientos, la mayoría de sus pensamientos van a estar en la televisión, en la internet, en el YouTube, y van a estar en la pobreza, en la enfermedad y la muerte, porque el mundo habla de pobreza, de enfermedad y de muerte. El mundo habla de que está bien que los homosexuales ahora por todas partes, y las lesbianas ahora por todas partes, y niños con niñas besándose y niñas con niñas. ¡Ay, que es homofóbico! ¡No, señor! Eso no es homofobia, eso es pecado, punto. Así de fácil. La liberación de qué, si somos libres. La Biblia dice que en Cristo somos verdaderamente libres. ¿En qué consiste la esclavitud? La esclavitud es que usted considera que en un cuerpo de hombre está una mujer. Eso es ser esclavo, es una mentira del diablo. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir la obra de Dios. Y claramente Dios hizo al hombre para que fuera hombre, y a la mujer para que fuera mujer. Y si hay alguien que piense lo contrario, es porque es esclavo del diablo. Ahora entienda esto: si es una persona que está en el mundo gobernado por el diablo y ve televisión y se junta con ese tipo de personas, pues simplemente se vuelve así, punto. Dios no se equivoca, Dios no miente. En 1 Corintios 15:33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede ser una persona que va a la iglesia, una persona que lee Biblia. Se permite tener de amigos a personas groseras o que echan chistes verdes. Se permite tener de amigos a personas maliciosas o engañadoras. Se permite tener de amigos.
y usted los frecuenta y los trata. Al principio usted guarda cierta distancia, pero al paso de los días usted dice, no hay problema, tengo que caminar en amor. Y entonces al paso del tiempo usted termina haciendo lo mismo que ellos. Y aprende chistes verdes, y aprende a ser grosero, y aprende... Eso se aprende. Eso se aprende. Mire, hay personas que a los 30 años no tienen dientes. ¿Pero por qué? Porque no les enseñaron a lavarse los dientes. No les enseñaron ni siquiera a jugarse los dientes. No les enseñaron ni siquiera a usarse dental, ni siquiera a cepillarse. Pero hay personas de 40 años. Yo tengo un amigo que es odontólogo y él hace brigadas en los colegios y en universidades. Y él, admirado, me cuenta que ha encontrado gente de 25, 30 años sin una sola caries. Sin una sola caries. Sin sarro. Para quien no sabe, sarro es cuando la comida se la amontona y no se baña bien y le empieza a ver negrito ahí en la esquinita. Sin sarro. Y él es un médico, un odontólogo. Ha encontrado personas de 30 años, niños de 8, 10, 12, 15, 20, 25, gente que no necesita una caries. O sea, no tiene una caries. Y él dice, parece increíble. ¿Por qué es increíble? Increíble es algo que no se puede creer. ¿Cómo hace uno para que una persona llegue a 30, 35, 40 años y no tenga una caries? Pues el papá le enseña a bañarse los dientes o se los lava desde chiquitos. Y le enseña a lavarse los dientes. Después del desayuno, después de comer, come dulces a lavarse los dientes. Entonces, ellos aprenden a que desayunan o comen algo y se lavan los dientes. Algunos cargan cepillo y crema. Engorroso. ¿Qué es más engorroso? El odontólogo es... Los conductores... ¡Oh! O los 3 minutos de cepillado. ¿Qué es más sano para una persona que está gordita, obesa? ¿Qué es más sano? Dejar de comer 1 o 2 comidas al día y tomar agua, porque si está gordita quiere decir que el cuerpo tiene suficiente energía que tiene que gastar. Entonces, dejar de comer 1 o 2 comidas al día, y eso va a hacer que la grasa, el cuerpo mismo quite la grasa. O sea, el aguantar hambre, el bajar la comida, por consecuencia natural hace que el cuerpo adelgace. Y es más chévere ser delgado y sano que ser gordo y enfermo. Pero es que usted es gordo. Es gordo porque no ha leído la Biblia. La Biblia dice que usted recibe lo que habla. 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 Usted no recibe lo que otros le hablan. Usted recibe lo que habla. Usted recibe lo que habla. Usted no recibe lo que otros le hablan. Usted recibe lo que habla. Otros le dicen que gorda y después usted se mira al espejo y dice estoy gorda. Otros son instrumentos del diablo y dicen es que usted no puede y después usted dice es que yo no puedo. Usted recibe lo que habla. Otros le dicen es que usted a la plata usted no le alcanza y después usted dice la plata no me alcanza. Cuando usted tiene un pensamiento de tristeza, de depresión, de enfermedad, de gordura, de homosexualismo, de lesbianismo, cuando usted tiene un pensamiento de chistes verdes, el diablo le está colocando una tentación. Pero si usted habla la palabra, ese pensamiento es abortado. Y nunca crece el decir groserías, nunca crece el decir mentiras, nunca crece el homosexualismo, nunca crece el lesbianismo, nunca crece la mentira, nunca crece el robo, nunca crece el atraco. Entienda que no estoy hablando aquí censurando a nadie, estoy hablando del pecado que sale del corazón del hombre y estoy hablando de que los cristianos son pobres porque no conocen la palabra de Dios. Y en la casa de muchos cristianos, si no de todos, hay por lo menos una Biblia, si no 3 o 5. Y ahora con los celulares pueden cargar la Biblia para todos lados. La Biblia declara cómo puede hacer usted para envejecer sano, sin arrugas, sin Alzheimer, sin Parkinson, sin demencia senil, sin incontinencia sexual, sin incontinencia urinaria.
Pero usted necesita entender que esto es real. Funciona cuando usted habla la palabra. ¿Por qué digo incontinencia sexual? Porque muchos viejitos, no, es que ya uno viejito, yo me acerco a personas de 84 años. Venga, y porque yo le conocí 3 novias diferentes. Ahora no, muchachos, no, él era pilo, se conseguía muchas señoras de 65, 70 años. O sea, también pensionadas. Y bueno, y ahí la cosa como es. Digo, no, pues sí, uno funciona, no hay que se hace lo que se puede. Y la Biblia dice que Abraham tenía 100 años y Sara 90. Entonces, pero muchas mujeres dicen, ay, es que. El nacido de Dios es rey sobre este mundo. Piensa en Jesús. Por favor, imagínese a Jesús montado sobre una nubecita. Entienda que cuando Jesús va caminando con la nubecita, él va, donde va, la nube se extiende. ¿Están haciendo esa imagen mental? Sí, señor. Eso hace que Jesús no toque el piso de aquí de la tierra, digámoslo así, porque donde él va como sobre una nube. ¿Sí tienen la imagen mental? Entonces donde él va el reino de los cielos, y donde él va está el cielo. Y como él no se baja de la nube porque no peca, no critica, no habla mal de nadie, no raja, porque él perdona, como él no se baja de la nube, entonces está en el cielo. ¿Sí estoy siendo claro? Si usted ha nacido de Dios y aprende a no criticar, a no rajar, a no juzgar, a no menospreciar, a no herirse, a no ofenderse, a perdonar y a pedir perdón, usted se puede imaginar que inmediatamente Dios le pone una nube debajo de usted. Y donde usted va caminando, ¿qué va? El cielo mismo. El cielo mismo. Porque a mí la Biblia me dice que Jesús dijo: el diablo no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy de este mundo. ¿Qué hace que las personas sean de este mundo? Que nacen sin nubecita. ¿Sí es claro? O sea, nacen como pecadores, nacemos como pecadores, tocando la tierra maldita, siendo esclavos del pecado, siendo hijos del diablo, separados de Dios. ¿Y cómo es que Dios cambia eso? Por sangre. Con el derramamiento de sangre, cuando la persona es convencida en el corazón de pecado, de justicia y de juicio, y cree en el amor de Dios, que es tan grande que envió a Jesús para que aún siendo pecadores la sangre de Jesús fuera derramada. Cuando usted cree en Jesús y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, Dios le arranca el corazón pecador y le da el corazón santo. Pero ahí no para. Si usted no va a la iglesia, usted no se va a exponer a la palabra, a una iglesia donde enseñen la Biblia. Si usted no va a la iglesia, no se va a exponer a la palabra que lo edifica, que le hace cambiar la forma de pensar, que lo lleva al arrepentimiento. Si usted nace de nuevo y no lee la Biblia, no funciona. Entonces, por eso hay muchas personas que se llaman cristianos, que llenan las iglesias por miles y que son unos zampones, que hacen malas cosas, que son pícaros, que son sinvergüenzas. Porque es que esto no se soluciona con una oración. Esto se soluciona es porque Dios lo soluciona y Dios da el nuevo nacimiento, porque la Biblia dice en Ezequiel: os daré corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto no se logra por hacer una oracioncita. Esto no se logra porque yo voy a la iglesia. Esto no se logra porque yo leo la Biblia. Esto se logra es porque Dios me convence en el corazón de pecado, justicia y juicio, me da fruto genuino de arrepentimiento. Yo entiendo, soy convencido de pecado, confieso a Jesús como Señor y Salvador, le pido perdón a Dios y le pido a Jesús que entre en mi corazón y que sea mi Señor y Salvador. Él arranca mi corazón pecador, me da un corazón santo y en ese momento nazco de nuevo. Pero si nazco de nuevo, una vez que nazco de nuevo, Dios pone dentro de mí hambre y sed de leer la Biblia.
Una vez que nazco de nuevo, Dios pone dentro de mí hambre y sed de ayunar. Una vez que nazco de nuevo, Dios pone dentro de mí hambre y sed de hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero le toca a usted. Su crecimiento espiritual no depende del pastor. Su crecimiento espiritual no depende de la iglesia donde va. Su crecimiento espiritual no depende de que el pastor ore o ayune. Su crecimiento espiritual no depende de que el pastor ore por usted, aunque es deber del pastor. Su crecimiento espiritual depende de usted. Ahora, si no sabe cómo crecer, la Biblia dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas y tienen que dar cuenta a ellos. ¿Cuándo usted se sujeta a un pastor? Usted se sujeta a un pastor cuando el pastor habla la palabra de Dios. Entonces, si el pastor habla la palabra de Dios, tiene que estar escrito en la Biblia. Usted lo puede leer. Y si el pastor está hablando la palabra de Dios y usted lo puede leer, entonces el pastor está siendo instrumento del Espíritu Santo de Dios para enseñarle la Biblia. Usted le cree. Pero si el pastor empieza a hablar chocoaventuras y cosas locas que no están en la Biblia, usted cambia de canal. Usted no le pone tiza. Porque hay muchos líderes o muchas personas que enseñan, entre comillas, Biblia, pero ahora me encontré que hay un grupo que han sido lastimados por pastores, por líderes cristianos, y es un grupo que está creciendo, está en muchas partes. No, yo no necesito pastor. No necesito pastor. Entonces se reúnen varios, y entonces como la Biblia dice que Dios a cada uno le da palabra, entonces, oh Señor Jesús, y cada uno habla de lo que quiere hablar y dice lo que quiere decir, no hay orden ni nada, y allá pues no hay ningún tipo de líder ni pastor, y cada uno va y se siente bien. Eso es rebelarse a creer lo que dice la Biblia, porque la Biblia manda tener un pastor y la Biblia manda congregarse. Pero entonces, como ellos fueron lastimados o heridos, o son personas orgullosas que no aceptan lo que dice la palabra de Dios, si no es como yo digo, entonces prefieren hacer como se les antoja. Pero usted quiere ser un cristiano exitoso, usted necesita leer la Biblia todos los días, porque en la Biblia dice cómo es que una persona gorda aprende a ser flaca, sin enfermarse, sin dieta, sin ejercicios. Si no sabe cómo, escríbame, yo le enseño cómo, o venga. En la Biblia dice como una persona indigente, una persona pobre, una persona que está debiendo plata, puede recibir dinero de parte de Dios. Si no sabe cómo, escríbame, o venga, yo le enseño cómo. En la Biblia dice como una persona que tiene cáncer, que tiene herpes, que sufre de estrés, que sufre de depresión, tensión arterial, de artrosis o cirrosis, o que tiene, ¿cómo se llama?, osteoporosis en el último grado. La Biblia enseña cómo se puede ser sano de eso. Mire esa cosa tan mentirosa, es que osteoporosis en el último grado. ¿Sabe qué es osteoporosis? Que los huesos se vuelven como harinita. Y si tiene el último grado, entonces estás deshuesado. Que la persona es un bulto de carne. Y eso no puede pasar, porque si no estaría muerta. Pero a la gente le meten que osteoporosis en el último grado. Qué cosa tan boba. Y la gente, sí, yo tengo osteoporosis. Tan bobos. Usted puede ser sano. ¿De qué? De cualquier enfermedad, porque usted, según la Biblia, si nació de nuevo, está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Entonces el problema no es que Dios no lo haya escuchado, el problema es que usted no ha leído la Biblia. El problema es que Dios no le ha dado el dinero, el problema es que usted no ha aprendido cómo recibir el dinero. El problema no es que Dios no le haya escuchado, el problema es que usted no ha leído la Biblia. Ay, Señor, te suplico, sana a mi tía. Eso no es una oración bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que Dios nos dio unción, poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y destruir todas las obras del diablo. La Biblia claramente declara que toda enfermedad es una opresión satánica puesta por el diablo y que usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. ¡Diablo! Le ordeno en el nombre de Jesús. Agua todo espíritu de cáncer, salga de ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Y ordeno en el nombre de Jesús que el cuerpo tome vida ahora mismo. Se regeneran los músculos, se regeneran los órganos. Viva en el nombre de Jesús. Todo aquel que me esté viendo, tenga problemas de caries, sana, libre. Ahora mismo Dios sana dientes. Dios pone dientes nuevos en el nombre de Jesús. Ahora mismo. El que esté enfermo,
de cualquier tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de enfermedad, sale del cuerpo y mando que viva. Ahora mismo hay personas que me están viendo que tienen la columna torcida, tienen lordosis o escoliosis. Sea libre en el nombre de Jesús y mando que ahora mismo sea esa columna recta. Ahora, párese, empieza a mover y va a notar la diferencia. En el nombre de Jesús, sean sanos ahora. Así funciona. Eso es lo que manda Dios. Así funciona. Dios por Jesucristo lo hizo rey y sacerdote. Usted es rey en el espíritu. Y la tierra donde usted gobierna es esta. Es esta. Entonces, si alguien lo viene a robar, en el nombre de Jesús usted no me puede robar. Y la persona inmediatamente sale huyendo y no le hace nada. Así le ponga revólver. Si tiene una finca y la finca no progresa, en el nombre de Jesús, la tierra es sana y libre de maldición. Y usted va a notar que la tierra empieza a florecer. Usted le habla a la pintura para que se multiplique, para que le alcance. Y la pintura se multiplica y le alcanza. Esto funciona así. Usted le habla a su mercado, le habla a su nevera. Nevera en el nombre de Jesús, llénese con buen mercado. Y la nevera se llena con buen mercado. Eso es lo que manda Dios. Y eso es lo que ven los hijos de Dios. Pero eso funciona si usted se compromete. Porque la Biblia dice sujetaos. No es ley, es amor. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta mañana, que esta noche, el Espíritu Santo de Dios nos abrió el corazón, la mente y el entendimiento. Y nos dio revelación de la palabra. Y entendimiento de la palabra. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en su corazón. Y el diablo no se la puede robar. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo viene y le da convicción en su corazón de pecado, justicia y juicio. Y le provoca frutos genuinos de arrepentimiento. Para salvación y preservación de la salvación de su propia alma. Usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Nace de nuevo. Y aprende a caminar como hijo de Dios. Venciendo en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. En el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. A ustedes que me ven en internet, suscríbase al canal. Toque la campanita. Eso hace que el evangelio sea predicado. Eso hace que estas enseñanzas corran. Usted que es cristiano, que es nacido de Dios, suscríbase al canal y mándele esta enseñanza a sus amigos, a sus vecinos, a su papá, a su mamá. Eso hace que ellos escuchen la palabra, nazcan de nuevo. Y eso hace que usted haga obra evangelista. Escríbase al canal. Si quiere conocer más de Dios, somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia. Ahí puede comunicarse con nosotros. Si está enfermo, mal, y necesita de Dios, necesita conocer a alguien que le enseñe de Dios, comuníquese con nosotros. Porque aquí hay sanidad, hay milagros, hay vida y hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Prospere y venza en todo siempre. En el nombre de Jesús. Porque Dios lo ha hecho más que vencedor en todo. En el nombre de Jesús.